Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que está aquí en el estudio y además porque está de cumpleaños. Pablo Carreño, el director general de ProMéxico. 10 años, 5 directores. ¿Qué tal? 4 hasta ahorita. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo pensaba que eran 5. Tú eres el cuarto. Yo soy, en efecto, yo soy el quinto. Por eso te digo, 5 directores. Ojalá que no haya quinto malo. Lo malo. bueno es que no hay quinto malo. Yo dije, ya me falló la cuenta. 10 años en ProMéxico y Pablo Carreño el quinto director. Pero no hay quinto malo. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo estás? Pues en primer lugar, querida Mari, querido Pepe, querido Marco, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Siempre es un privilegio saludarlos, saludar a su auditorio. Muy brevemente me quiero sumar desde la trinchera de ProMéxico a felicitar a don Rogerio por este merecidísimo homenaje que le hace México. Y que le hace desde luego el presidente de México. Muchas felicidades, don Rogerio. Y en efecto nosotros de manteles largos estamos en una institución relativamente joven para ser una institución del Estado, son 10 años, pero ya donde una institución que ha acreditado, yo creo, y así nos lo dicen pues de alguna manera los números, los resultados, que entre mis antecesores y el equipo que forma ProMéxico ha conseguido en materia de inversión extranjera, en materia de promoción de exportaciones y en materia de internacionalización de empresas, pues que es el triple mandato de ProMéxico. A ver, pues ahora sí que arráncate con las cifras, cuéntanos cuáles son los números que se han logrado en estos 10 años, porque efectivamente la intención de ProMéxico es promover a México en materia de inversiones. Cuéntanos cuáles son los números que traes. Mira, Marco, en materia, el ProMéxico nace en efecto hace una década como la agencia promotora de inversión extranjera en México, la agencia del gobierno. No está siendo Bruno Ferrari, ¿verdad? Así el es. director fue Bruno. Así es. Que primero Bruno trabajaba en un hotel porque no tenía oficina. No había ni oficina. No, esas anécdotas son geniales y las narran con una enorme simpatía muchos de los colaboradores que siguen en ProMéxico. Es decir, es una institución que cuida a sus colaboradores y que se ha ganado el aprecio y la cercanía de muchos de ellos con los que yo hoy tengo el privilegio de trabajar. Y te cuentan esas anécdotas, que no tenían oficinas, que tenían un mandato claro, que era promover la inversión extranjera, y junto con la colaboración que solo se ha estrechado con la Secretaría de Economía, con las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados, que juegan un papel importantísimo, del sector privado, que juega un papel invaluable, las cámaras, por ejemplo, el COMCE de don Valentín Díez Morodo, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la Canacintra, la CANIETI, en fin, todos ellos hacen y forman un gran equipo al lado de ProMéxico para contribuir a la atracción de inversión extranjera. Y más o menos, Marco, a tu pregunta, en este primer gran rubro que tiene como mandato ProMéxico, pues ProMéxico ha sido responsable directa o indirectamente de la atracción más o menos de la mitad de la inversión extranjera que ha traído México en los últimos 9 años, de 2008 a la fecha, que es donde empezamos a contar en realidad, y son poco más de 101,000 millones de dólares a través de distintos mecanismos. ProMéxico, como quizá ustedes saben, funciona con 48 oficinas fuera de México, en distintos puntos estratégicos donde México hace negocios, donde están estas empresas que invierten en México. Diferentes a las embajadas, ¿verdad? Porque creo que hubo un momento en el que había cierta sinergia. Desde luego, bueno, siempre ha habido una gran sinergia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Cancillería y un trabajo de equipo. Físicamente no necesariamente diferente cuando tenemos la oportunidad y hoy pues cada vez es necesario también ser responsable con el gasto y entonces buscamos esa oportunidad de compartir el techo, compartir la casa física, pero es un equipo distinto porque tiene un mandato distinto, es decir, es un trabajo de tiempo completo para un consejero de ProMéxico buscar oportunidades de negocio, tocarle la puerta a las empresas que están fuera de México y que queremos que inviertan, tocarle la puerta también a los encargados de recibir y en primer lugar de las empresas mexicanas que pueden exportar. También tenemos aquí en México, en la República Mexicana, 30 delegados de ProMéxico en distintos estados, casi en todos los estados de la República, justamente buscando
lugares, sitios idóneos, condiciones idóneas para que las empresas extranjeras inviertan en México, pero también que las mexicanas salgan a exportar, que es el segundo gran mandato que tiene ProMéxico. Donde también, además, mi querido Pepe, hay muy buenos resultados. Nada más el año pasado, por ejemplo, un año además complejo, pues cerca de 700 proyectos de exportación, 700 empresas que exportan, que generaron pues poco más de 2.500 millones de dólares. Oye, Pablo, te tocó a ti celebrar los 10 años de ProMéxico en tiempos interesantes, ¿no? Con Donald Trump. Esos tiempos, pues de repente parecía todo que iba en reversa, parecía todo, nunca habíamos visto a un presidente de Estados Unidos decir, y no inviertan en México, y no se vayan a ir a Estados Unidos y van a invertir en México. No habíamos tenido esta animadversión, y menos de un socio comercial, tu principal socio comercial, y además principal inversionista que es Estados Unidos. ¿Cómo la han sobrellevado? ¿Qué ha pasado? Hoy en día parece que se desdibujó un poco todo este tema de Donald Trump, pero la verdad es que fue un inicio de año, bueno, finales del año pasado e inicio del año muy complicado. Muy complicado, de una tremenda incertidumbre, me atrevería a decir, Pepe, en efecto. Y bueno, pues yo aquí quizá destacaría justamente la creación de instituciones como ProMéxico que te permiten, en momentos de incertidumbre política, tener herramientas de promoción económica. ¿Qué pasó? Bueno, pues en efecto, a lo mejor yo creo que poca gente en México, y me atrevería a decir incluso en Estados Unidos o en Canadá, tenía en sus planes un proceso de renegociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, y en efecto un presidente de nuestro socio comercial más importante, pues con tanta animadversión respecto de la generación de inversiones en nuestro país. No obstante, pues la realidad se impuso. Por una parte, no han disminuido las inversiones, en primer lugar, de nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, de nuestros socios de América del Norte, pero además, y quizá de manera más importante, se han incrementado las inversiones de empresas de otras partes del mundo. Y esto es un trabajo en realidad... Y te interrumpo ahí. Sí, claro. La inversión extranjera directa no ha disminuido porque las cifras al último cierre, creo que son marzo, no son nada halagüeñas. Bueno, no son nada halagüeñas respecto del trimestre anterior del año pasado, pero sí lo son respecto de la expectativa, Mari. Porque la expectativa, por ejemplo, de captación de inversión extranjera directa de este año, la del Banco de México, que es normalmente a la que nos ceñimos y la que en ProMéxico tomamos desde luego con la mayor seriedad, era de alrededor de los 21,000 millones de dólares para todo el año. Y las cifras de este primer trimestre son pues cerca de los 8,000 millones de dólares. Es decir, digamos, para una cuarta parte del año no es una cifra mala. En efecto son pues cerca de un poquito más del 25% abajo del primer trimestre del año pasado, que estuvo poquito arriba de los 10,000 millones de dólares. Fue un año excepcional el pasado, y el antepasado todavía mejor. Finalmente son ciclos económicos. En ProMéxico el ejercicio que tratamos de hacer, no solo, desde luego no hacerlo por trimestres, tampoco por años, sino por ciclos. Y el ciclo en el que estamos, pese a la enorme incertidumbre que se desprende, desde luego, de una negociación de Tratado de Libre Comercio en la que estamos, además, a la que vamos a estar, muy bien dicho, además, pues de una zona europea que no termina de despegar, una zona asiática con la que hemos crecido y ha crecido también particularmente México en su relación comercial, pues no son malos números, es decir, no son malos números respecto de la expectativa que había. Claro, yo te pregunto porque creo que vivimos un momento muy singular en el contexto internacional en cuanto a todos los elementos que se han venido dando, el Brexit, la elección de Donald Trump, etcétera, etcétera, y que han sido considerados como choques externos y que han impactado de alguna forma a los mercados, en particular el mercado cambiario en México. ¿Cuál es la estrategia que se ha tenido que plantear, o si se ha replanteado la estrategia ProMéxico para aumentar y diversificar sus atractivos para la inversión internacional, para las exportaciones? Pues hay una estrategia, estimado Marco, que ya está en marcha, y esa justamente tiene que ver con una instrucción del secretario Ildefonso Guajardo, del presidente de la República, de desde luego estar presente donde ha sido
muy benéfico para México estar presente, que es en el mercado NAFTA, conservar y acrecentar las inversiones, sobre todo las que tienen que ver con las manufacturas avanzadas, pero abrir con mucho más fuerza y energía las inversiones que vienen de empresas de otros países. Si en ProMéxico están ejerciendo una estrategia diferente ante esta nueva realidad para ser más atractivos, porque además nos hemos planteado, y constantemente lo vemos cuando se difunden las cifras de inversiones extranjeras de Brasil y de México, en la comparación siempre salimos muy lejanos a lo que logran en Brasil respecto a lo que tenemos en México. Bueno, atendiendo concretamente a la pregunta, estimado Marco, desde luego hay una estrategia en marcha y hay una estrategia que inició incluso previo a la estridencia de la campaña electoral del año pasado y al resultado de las elecciones y al inicio del gobierno de nuestro socio comercial número 1. Esa estrategia inició desde el principio de esta administración, al menos que yo tenga la certeza. Y, por ejemplo, en materia de O sea, ¿no inversión, cambió con la entrada del presidente Donald Trump? Cambió, pero para todas las partes. Es decir, lo que cambió en todo caso fue la velocidad. En todo caso fue una cosa muy sana, yo creo, que es la participación del sector privado, porque por una parte es lo que decida hacer el gobierno en términos de promover exportaciones hacia el exterior, pero el empresario mexicano pues también está acostumbrado a exportar a Estados Unidos, el agricultor, el ganadero, el encargado de una fábrica de insumos manufactureros, lo cómodo, lo cercano es Estados Unidos. Entonces, independientemente de lo que haga el gobierno y de lo que haga ProMéxico, la que cambió, y eso es muy positivo, insisto, es esta dinámica donde todos, sector público, sector privado, sociedad civil, nos vimos forzados a salir de la zona de confort para, en efecto, promover nuestras exportaciones hacia otros mercados distintos. Asia, por ejemplo, ha crecido en exportaciones 273%. Estados Unidos ha decrecido apenas 4 puntos porcentuales, sin, y esto es muy importante, haber decrecido en sus montos. Es decir, los flujos de inversión extranjera directa y los flujos provenientes por conducto de exportaciones siguen estando con ligeros crecimientos, siguen estando estables. No obstante, en comparación con las otras regiones, Asia, Medio Oriente y Europa, ahí sí vemos unos crecimientos desproporcionados en estas regiones donde estábamos muy abajo, venimos de bases muy bajas, de la base muy baja, claro. pero Estados Unidos han decrecido. Oye, ¿cómo venderles, cómo exportar y cómo traer inversiones, desde luego, de Asia y de Europa? Siempre hemos visto muy cercano a Europa y tenemos un tratado de libre comercio y nunca lo hemos podido explotar. Por lo que tú comentabas muy bien, Paulo, la verdad es que económicamente es menos costoso, es más barato, es más fácil y tienes el principal mercado del mundo, lo tienes junto a ti. Pero cuando vemos esta situación, volteas a ver Europa y volteas a ver Asia, ¿cómo hacerle? ¿Qué te han dicho ellos? ¿Qué están haciendo ustedes en ProMéxico? Bueno, lo primero es, desde luego, con una labor pues de promoción, de acercamiento mucho más intensa, y en eso ha estado ProMéxico. Vuelvo un poco a la historia. Cuando nació ProMéxico, pues nace con un poquito más de 30 oficinas fuera de México, es decir, 30 consejeros en el exterior, y cerca de la mitad estaba en la zona de Norteamérica. Hoy la proporción es pues prácticamente de una cuarta parte en Norteamérica y 3/4 partes fuera de esta región, es decir, Asia, Medio Oriente y Europa. Desde luego que hay complejidades, desde luego que hay un reto importante, pero lo estamos superando, y lo estamos superando además pues con el interés de estas partes. Estas partes también pues ven con la mayor atención lo que está ocurriendo en NAFTA, los mercados asiáticos, China, Japón, desde luego todos los países que participaron en las negociaciones del TPP, y lo que están buscando es pues socios comerciales con los cuales puedan tener acceso nuevamente a los distintos mercados, y México es un socio ideal. México tiene 12 acuerdos comerciales que le permiten acceso a 46 países. Se dice fácil, pero para ponerlo en contexto, si sumamos los acuerdos comerciales y el acceso que tienen Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, no llegan a los de México, para entender cuál es la relevancia de nuestro país en la región en términos de acceso a mercados. Y hay declaraciones muy favorables hacia el NAFTA por parte del embajador de Canadá en Estados Unidos, el señor David McNaughton, que según él dice,
Estados Unidos en sus negociaciones ya en que Canadá con Estados Unidos ha hablado cada vez más de la fortaleza de América del Norte, incluida México, Estados Unidos y Canadá, desde luego, y que están considerando que las negociaciones que empezarían en agosto, las de Telecán, van a ser muy favorables y van a fortalecer a los tres países. O sea, hay como un enfoque del NAFTA mucho más favorable, que eso, por eso también el peso se mantiene, a pesar de todo que hoy bajó un poquito, se mantiene fuerte. Coincido contigo, Mari. Es decir, la realidad... Con el señor Magnuson. Bueno, con la cita, desde luego, del señor embajador, y contigo me da más gusto coincidir, francamente. Y en efecto, hay que dividir, yo creo que en una realidad terca por imponerse, y esa realidad tiene que ver con lo que hemos construido juntos, una región pues que construye productos, que construye la posibilidad de tener servicios juntos, que tiene cadenas integradas de producción muy claras, donde hay sectores, un sector privado en los tres países, pues que negocian de manera importante, resultados fantásticos, un comercio pues que entre México y Estados Unidos ha crecido 5 veces, entre los tres países ha crecido 3 veces, pues nadie quiere echar por la borda eso. Es decir, todos van a hacer un esfuerzo por mantener lo que ha funcionado y también, por cierto, a 22 años de la firma de este Tratado de Libre Comercio, tratar de actualizar y modernizar lo que ha cambiado. Hace 22 años no había comercio electrónico, hay que incorporarlo. No había un sector energético como el que ya tenemos en México gracias a la reforma energética promovida en esta administración. No había tampoco una composición del mercado energético en Estados Unidos con el gas y el petróleo shale que tenemos, por ejemplo, ni en Canadá con los llamados petróleos de arena. Es decir, todo eso hay que incorporarlo a un nuevo capítulo. Hay que actualizarlo de tal manera que todos ganemos. Pues vamos a ver cómo se va avanzando en estos temas. Pero yo te pediría que nos hagas muy sintéticamente un resumen de estos 10 años de ProMéxico, que nos digas las ventajas de tener a ProMéxico y si ha tenido la suficiente el suficiente apoyo económico para desarrollar sus tareas, porque creo que es bien importante. Empezaron sin oficinas en ProMéxico, hoy ya tienen sus instalaciones, etcétera, etcétera, pero creo que los presupuestos siempre son importantes para llevar adelante tareas tan aspiracionales como las tiene ProMéxico. Pues mira, de manera muy apretada, querido Marco, y en efecto por el tiempo, porque si no yo me podría quedar aquí toda la noche con ustedes 3 y luego pero mañana también. Triple guillotina. Exactamente. Pues yo lo sintetizaría, es una oficina de promoción de México en el exterior, promoción comercial, pero que también se ha ganado un lugar a fuerza de trabajo, a fuerza del talento y el compromiso de sus colaboradores aquí en México y fuera de México, entre otras cosas porque es una institución que se traza resultados cada año, que los mide cada trimestre, que tiene un consejo técnico que equivale, un comité técnico que equivale a un consejo de administración, donde está representada la iniciativa privada, por ejemplo, y que nos ayuda a revisar estos resultados y nos ayuda a ver estas metas y funcionar de esa manera. Es una institución que ha servido de modelo para al menos 10 oficinas similares, agencias de promoción internacional, de promoción comercial de países socios comerciales, que apenas hace algunas semanas participó en un panel en Arabia Saudita, con otras 3 oficinas que son sumamente exitosas, la de Irlanda, si no mal recuerdo, y la de Francia, y la más destacada en ese sentido fue ProMéxico, que ha generado prácticamente la mitad, o ha ayudado desde luego a generar la mitad de la inversión extranjera directa y un número muy importante de exportaciones, y además ha promovido que empresas mexicanas destaquen en el exterior, es decir, ha estado cerca de empresas emblemáticas como Cinépolis, Kitsania, etcétera, que ahora también ya representan de la mejor manera a México. Es una institución que es de todos los mexicanos y yo nada más me atrevería a decirle a los empresarios mexicanos: acérquense a ProMéxico. Y que en efecto, mi querido Marco, pues todos quisiéramos tener mejores y mayores presupuestos, pero también entendemos pues que son épocas donde hay que hacer más con menos. Y estoy confiado que con los resultados que vamos a tener en estos siguientes meses, en estos siguientes trimestres, vamos a
transmitir con efectividad el mensaje que dices y que yo suscribo, pues con más recursos se recaudan y se recobran más recursos. Pues Pablo, nos da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, que sea la primera de varias, ahora en los 10 años de ProMéxico, y seguramente van a Antes de los 15 que Antes de los regresen. 15. Desde luego que sí. Pablo Carreño, director de ProMéxico, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe, Mari, Marco, es un Gracias. placer estar con ustedes. Vamos un corte, no se vaya.